Buenas, este es el video 4 de la introducción a la programación usando Java. En este caso vamos a hablar sobre los tipos de datos y cómo los maneja el lenguaje de programación Java. Los tipos de datos se refieren a la forma en que la computadora maneja internamente los datos que de alguna manera son entendibles para el usuario. Inicialmente las máquinas eran máquinas de cómputo y lo que manejaban eran números. Entonces internamente los números, por ejemplo los números enteros, internamente se manejaban se representaban como dígitos binarios. ¿Por qué dígitos binarios? Precisamente porque las máquinas reconocen fácilmente estados electrónicos, magnéticos, señales eléctricas u ópticas que pueden tener un estado de encendido o apagado, activado o desactivado, etc. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 8 señales y una de ellas solamente está activada, supongamos que es la de la derecha, eso podría representar o podría ser entendido como este número binario, el cual en decimal tendría su equivalente. Y así sucesivamente. Entonces, otro tema que tiene que ver con los tipos de datos es el tamaño de los bloques de datos que maneja la computadora. Inicialmente muchas máquinas manejaban bloques de 8 bits, por eso 8 dígitos u 8 señales servían para representar cada dato. De ahí viene la medida, la unidad de memoria byte, que son 8 bits. Cada bit es un dígito binario. Se tuvo que recurrir a muchos artilugios porque, por ejemplo, para representar números negativos era necesario de alguna manera representar el signo. Algunos sistemas más rudimentarios previeron usar el primer dígito como el signo. Si era un 0 se trata de un número positivo, si es un número negativo. Entonces fíjense en este caso, si esta representación del 0, del 1, esta podría ser la representación del número menos 1. Y si este es el número 127 positivo, este podrá ser el menos 127. Existen igual otras formas de representar mucho más óptimas. Una forma permite una forma estandarizada por la norma IEEE 754, permite representar en forma normalizada números con decimal o de coma flotante. Esto permite representar números muy grandes y muy pequeños y con muchos decimales. Básicamente, esa forma, aparte del valor numérico, incluye un exponente que puede ser positivo o negativo y un signo. Otros formatos de datos que se manejan con la computadora son los caracteres. Por ejemplo, una palabra está formada por letras. Cada una de esas letras tiene su propia representación en la computadora e internamente se almacena como bits, como ceros y unos. Un código que estandarizó la forma de representar los caracteres internamente se llama código ASCII o código de estándar americano de intercambio de información, y ese código preveía que ciertos grupos de bits correspondían a una letra. Por ejemplo, en este caso vemos el número binario 65, que corresponde a la letra mayúscula A. El código binario que corresponde al 66 en decimal, que corresponde con la letra B. Y el código binario equivalente al 97 decimal, que corresponde a la letra minúscula. Este código inicialmente era muy pequeño, ya que permitía nada más que los caracteres que usaban los americanos. Luego fue ampliado para contener los caracteres que usan los latinos, por ejemplo en nuestro caso las vocales acentuadas, las señas. Y bueno, con el crecimiento de la informática se hizo necesario también manejar los caracteres de los lenguajes asiáticos, por ejemplo, que tienen muchos caracteres. Así apareció otro estándar que se llama Unicode, el cual tiene un conjunto de caracteres muy grande, básicamente 65.536 caracteres, el cual también puede ser ampliado. Bueno, eso es un poquito una introducción a cómo maneja internamente los datos de la computadora. Cada lenguaje de programación, basándose en lo que vimos recién, tiene sus propias representaciones. Y las representaciones son muy importantes porque cada vez que creamos una variable
o manejamos un dato, tenemos que saber a qué nos referimos, porque internamente los datos, recuerden que son ceros y unos, entonces tenemos que ver si nos estamos refiriendo a un número o a un carácter, por ejemplo. Java maneja tipos de datos primitivos, concretamente esos son los tipos de datos primitivos que maneja Java. Tenemos tipos de datos numéricos, los cuales a su vez se dividen en enteros y decimales. Entre los numéricos enteros tenemos el tipo byte, el tipo short, el tipo int y el tipo long. La diferencia entre estos cuatro tipos que mencioné recién es que si bien los cuatro pueden manejar números enteros, el tipo byte ocupa menos espacio en memoria que el tipo short, y el tipo short menos que el int, y el que más ocupa es el tipo long. Entonces, mientras más grandes sean los números que queremos representar, tenemos que cambiar el tipo de datos. El tipo de dato entero por defecto es el tipo int, y Java muchas veces las expresiones las convierte a int por una cuestión de optimización. Por lo tanto, si necesitamos manejar números enteros y no existe una causa especial, conviene que tratemos con enteros de tipo int. Después tenemos los números tipos de datos numéricos de tipo decimal. Hay dos tipos que originalmente maneja Java, son el float y el double. Pasa lo mismo, el float es de 32 bits, el double es de 64 bits, y he señalado el double porque es el tipo por defecto que usa Java para sus operaciones con decimales, y muchas veces internamente convierte las expresiones al tipo double. Por eso serían los dos tipos numéricos por defecto que se usan en Java: int para los enteros y double para los decimales. También tenemos tipos de datos carácter. Los caracteres se representan entre comillas simples, así como vemos acá la minúscula, la Z mayúscula, y algunos caracteres especiales como este. Ese carácter especial representa a lo que sería la pulsación de la tecla Enter, o un salto de línea. Hay varios caracteres especiales de control que se pueden representar de esta manera. Por ejemplo, el carácter barra T, por estos dos son los más usados, es el equivalente a la tabulación. También tenemos los tipos de datos booleanos, que son muy simples porque únicamente tienen dos valores: verdadero o falso, true o false, son las palabras reservadas de Java para manejarlos. Y con eso concluimos con los tipos de datos primitivos que maneja Java. Después tenemos tipos de datos más complejos, que algunos vienen predefinidos en Java y otros los puede crear el usuario, a los cuales se llama objetos. Básicamente hemos manejado objetos de la clase string, de la clase string y de la clase system, por ejemplo. Bueno, pero hay otras clases como la clase date, o podríamos crear alguna clase de tipo persona para manejar objetos de tipo persona. Acá tenemos un ejemplo donde vemos cómo maneja Java algunos tipos de datos. Vamos a ver ahora el ejemplo. Acá está. Perdón, no es este. Acá lo tenemos en práctica 03. Bien. Bueno, acá vemos el ejemplo. Vamos a compilarlo y vamos a ver la ejecución del mismo. Vamos a ver la pantalla. Compilamos. Compilamos y ejecutamos. Bueno, acá vemos una salida de un entero, de un tipo byte, un byte negativo en este caso, un short, un long. Acuérdense que esos cuatro que mencioné recién son tipos de datos numéricos enteros. Acá tenemos un float y un double. Si bien en este caso el double es menor que el float, igual el double está preparado para almacenar números muchísimo más grandes. Tenemos tipos carácter y tipos booleanos. Vamos a ver un poquito el código de este programa. Y acá tenemos la clase se llama práctica 03, el método main como siempre, y acá declaramos las variables. Declaramos una variable tipo una variable llamada A de tipo entero, le asignamos un valor; una variable tipo B de tipo byte, le asignamos un valor;
Este valor, fíjense, por ejemplo, en el caso de byte, pusimos menos 128. Fíjense qué pasa si ponemos 255. Compilamos otra vez y fíjense. Acá nos está avisando que el byte, el número 255, no se puede convertir a byte porque es demasiado grande. Vamos a cambiar así. Volvemos a compilar. Perdón. Esto todavía sigue siendo demasiado grande. Vamos a poner así. Bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos el tipo byte. Acá tenemos el tipo short, el tipo long. Fíjense que ven que ahí tenemos agregado una L. Si borramos esa L, Java tiende a transformar esto a un entero y luego asignarlo a un long. Vamos a borrar la pantalla, compilar y fíjense. Dice que este número entero es demasiado largo, porque esto Java lo trata como un int. Para obligar a Java que lo trate como un long, se agrega un sufijo L. Por eso ahora compila bien y ahí tenemos el tipo long. Pasa lo mismo cuando tratamos los de decimales. Este es un double. Fíjense que el double cuando nos muestra la salida, lo muestra como 3.0, con lo cual hay una pérdida por redondeo. Por lo tanto, se podrán dar cuenta que los tipos decimales, float y double, no son demasiado precisos. Permiten manejar números muy pequeños y muy grandes, pero no con demasiada precisión. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que el tipo por defecto en Java para los decimales es el double, por lo tanto esto siempre que tenemos un punto decimal se convierte a double. Por eso acá estamos forzando a que esto sea interpretado como un float, agregando un sufijo f. Acá tenemos tipo char. Ahí dice, fíjense, char c igual 97. Fíjense que muestra el carácter A minúscula. Nosotros acá pusimos un número. Si en vez de poner el número ponemos A entre comillas, compilamos, ejecutamos y fíjense que es lo mismo, porque podemos usar el código numérico o el carácter directamente. Por ejemplo, si queremos ver el carácter A, podemos escribir la A entre comillas simple, o podemos poner el código 65. Ahí tenemos la mayúscula. Podemos hacer cosas un tanto extrañas. Por ejemplo, si tenemos a mayúscula, podemos sumar 32, que es el desplazamiento que existe entre las mayúsculas y las minúsculas. Fíjese, compilamos, ejecutamos otra vez y lo que muestra acá es una A minúscula. ¿Por qué? A mayúscula más 32 es una A minúscula. Cualquier otra letra que tomemos mayúscula, por ejemplo la H, compilamos y ejecutamos, fíjense, la convertimos en minúscula sumándole 32. Podríamos a la H restarle la A y esto nos serviría para saber la cantidad de dígitos que existen entre la H y la A. En este caso esta expresión retornaría un entero, por lo cual no se podría almacenar en la variable de tipo char. Bueno, y después finalmente tenemos los booleanos. Los booleanos pueden representar los literales
perdón, pues sí, pueden manejar los literales true o false para verdadero o falso. Compilamos, ejecutamos, ahí tenemos booleano true. Y también el resultado de expresiones, por ejemplo expresiones relacionales. 123 menor 18. Esta expresión sabemos que es falsa. Por lo tanto, fíjense cuando ejecutamos, tenemos que el booleano es falso. Y bueno, estas líneas simplemente muestran la salida de lo que hablamos anteriormente. Y esto es una breve introducción para poder empezar a manejar tipos de datos de Java a lo largo de este curso. Es todo por este video, les agradezco mucho por la atención y los espero en el próximo.